En la película Los Intocables de Brian De Palma, donde actúan figuras de la talla de Robert De Niro, Sean Connery, Kevin Costner, etc. Hay una escena cuando ya lo están juzgando a Al Capone, que el juez se entera que todo su jurado es corrupto, que se han vendido a Al Capone. Está tranquilo hasta ese momento Al Capone, y al conocer que este mafioso ha corrompido a su jurado, el juez decide que le pidan el favor al juez del costado para que intercambien los jurados, de modo que el juicio pueda ser imparcial. Quiero que vaya a la sala contigua, la sala del juez Hoffman, donde acaba de comenzar el juicio de un caso de divorcio. Quiero que traiga aquel jurado aquí y que se lleve este jurado a esa sala. ¿Han quedado las instrucciones claras? Sí, señoría, muy claras. Por favor. Ujier, quiero cambiar los jurados inmediatamente. Sí, señoría. Protesto, señoría. No se admite la protesta. Ness, ¿qué le ha dicho al juez? Le he dicho que su nombre también estaba en el libro. Su nombre no estaba en el libro. Un momento, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Está usted fuera de orden. ¿Qué está pasando Opino aquí? que lo mejor Me tiene será- sin cuidado su opinión. Haga algo enseguida. Creo que tenemos un ¿Cree que soy un problema. imbécil? ¡Haga algo! ¡Haga algo! ¡Orden! Señoría, nos gustaría retirar nuestro alegato de inocencia y presentar un alegato de culpabilidad. Esta escena me trae a mí a la cabeza qué es lo que podemos hacer en el Perú cuando tenemos este gran tema de la corrupción, donde un ejecutivo es corrupto, los ministros son corruptos, el Congreso es corrupto. Entonces dije, voy a recrear mentalmente, y con ayuda de ustedes vamos a recrear mentalmente, qué sucedería si cambiamos el gobierno del Perú con uno de estos gobiernos europeos para que vengan a gobernar. Entonces, es de conocimiento público que Finlandia es el mejor país en energías renovables, es el puntero, el top, el mejor país que maneja energías renovables, 70% hidroeléctrica y 20% térmica. Es lo mejor. Entonces nos ponemos al ministro de Finlandia de Energía, lo traemos para que sea ministro de Energía del Perú. Entonces, la gran pregunta sería, ¿tendría que opinar este ministro sobre la privatización de Petroperú? Y si vemos los antecedentes de Finlandia, apostaría a que este ministro diría, no se debe privatizar Petroperú, porque ellos son muy reguladores, los finlandeses, en el tema de las energías. Por eso es que están de las energías renovables, son el mejor país del mundo. Precisamente porque son intervencionistas, regulacionistas. Sus empresas son privadas y en todo caso mixtas pero reguladas. Qué interesante. Y en la economía, bueno, voy a hacer unas reglas además. No vamos a poner países comunistas, no vamos a poner a Rusia, China, ninguno de los BRICS. No vamos a poner países árabes, Irak, etcétera, de ejemplo. Todos van a ser los países del OCDE, todos países capitalistas, todos la selección de países, además de tradición judeo-cristiana. Entonces nos vamos a Suiza, la cuna de las finanzas y de la banca internacional. Entonces nos prestamos su ministro de Economía, y le decimos, vente al Perú porque vas a ser el ministro de Economía, en esta idea del canje, ¿no? Del canje, basado en los intocables, para no tener corruptos acá. Entonces el ministro de Economía, suizo, se va a sentar el primer día y va a decir, bueno, necesitamos plata para las reformas. Vamos a ver cómo andamos con los taxes, con los impuestos. Y al ver la realidad de las empresas que no pagan mineras o que pagan lo que les da la gana, no dudaría en que ese mismo emitiría un decreto aumentándole los impuestos al 50 o al 60%, que son los impuestos que las empresas extractoras pagan en Europa. Estoy hablando, no he dicho, mi regla es no traer ningún país comunista. Estamos hablando de Suiza, la cuna de la banca y la finanza internacional. Un ministro suizo, el de Economía, me lo traigo acá y lo primero que le aplicaría es sobreimpuestos a las empresas extractivas.
que podrían llegar hasta el 60%. Revisen, entren en internet, pregúntenle a la inteligencia artificial, como siempre hago en mis explicaciones. Si trajéramos al ministro de Salud de Inglaterra, dicho sea de paso, de Inglaterra acaba de nacionalizar toda la industria metalúrgica. Nacionalizar, estatizar, ¿no? Pero eso es mala palabra acá en el Perú. Bueno, si trajéramos al ministro de Salud y dijéramos, queremos privatizar salud, porque no funciona. Hay una película, Fahrenheit 9/11, de Michael Moore, que trata del sistema de salud internacional, y ahí cuando muestran el caso de Inglaterra, cuando tú llegas a un hospital de Inglaterra, no solamente te curan, sino al momento de salir te entregan tus medicinas por 30 días, 60 días, 90 días, según sea tu tratamiento. Y llegan incluso hasta pagarte el taxi. La salud no termina de atenderse cuando sales del hospital, sino que te llevan hasta tu casa. Y en tu casa te hacen los controles periódicos. Entonces, cuando le dices al ministro de Salud inglés que va a ser ministro de Salud en el Perú, y le dices, la propuesta es privatizar, te va a decir, Nica, no va, así no es. La salud es un derecho público que se financia con los impuestos. ¿De quién? De todos, principalmente de los más ricos. Yo hacía este ejercicio y me he dado la tarea de investigar. ¿Qué pasaría si me traigo al ministro alemán de Industrias y lo pongo acá para que dirija el Ministerio de Industria del Perú? Y diga, ¿qué industrias tenemos? Entonces va a decir un señor, yo exporto champas de alpaca a Estados Unidos. Y entonces el ministro de Industria alemán le va a decir, no, eso no son industrias, son exportaciones no tradicionales, artesanía. Eso es artesanía, estamos hablando de industrias. Y empezará a mirar para todos los lados y dirá, cierren este ministerio, si no vamos a tener industrias. Eso lo ha contado Guido Penano. Yo le dije, señor, vamos a Fujimori cuando fui su ministro, si vamos a desarrollar industrias o vamos a quedarnos con el modelo primario exportador, o sea, exportar las piedras sin transformar. Y por eso renuncié. Yo iba a ser un ministro sin industrias. Entonces, ¿ustedes creen que el ministro alemán de Industrias, con el modelo que tenemos de la Constitución del 93, que privilegia los contratos ley en los sectores primarios exportadores, o sea, es decir, sin transformación, aceptaría a ese ministerio o como Guido Penano renunciaría? Bueno, me traeré al ministro de Trabajo francés. Macron, por si acaso, es de derechas. Me traigo a su ministro de Trabajo, me lo secuestro y le digo, usted va a ser ministro de Trabajo. Y lo primero es de enterarse las cifras, que solamente hay PEA activa formal 20%, que el 70% es informal y el 10% ni siquiera existe. Y que ese 20% tiene 14 tipos de contratos de trabajo. El señor, el primer día sacaría una resolución para aumentar la PEA formal. Es decir, que los mozos tendrán derecho a vacaciones, tendrán derecho a sus 8 horas de trabajo, etc. Formalizaría el trabajo. Y de los 14 que se quedaría con 3, máximo 4 tipos de contrato de trabajo, porque acá que tenemos CAS directivo, CAS permanente, etc. Solamente se quedaría con 3 o 4. Unificaría. No que cada sector saca su tipo de contrato de trabajo según le convenga para explotar al trabajador. Si tuviéramos un gabinete de primer mundo, no tendríamos las cosas que tenemos acá. Contrario de la receta de la DBA, la derecha bruta y achorada, el primer mundo no se gobierna con esa receta. ¿Quieren un gabinete de primer mundo? Vamos a tener reglas de primer mundo. Y eso no le conviene a la DBA. Entiendan. La derecha le empezaría a decirles que ojo rojo, caviar, terruco, ¿no es cierto? Por querer estandarizar las leyes laborales no se lo permitirían. Por quererle cobrar sobreimpuestos a las empresas extractivas no se lo permitirían. Por querer homologar los contratos de trabajo en 1, 2, 3, 4 tipos, no se lo permitirían. Porque el ministro alemán quisiera dejar el sector primario exportador de exportar gas, piedras literalmente, ni siquiera las achacamos antes de exportarlas, no se lo permitirían. Acá la contradicción no es con el comunismo, con el terrorismo internacional, árabe. No, acá no existe Bin Laden. Acá lo que no quieren es que se implemente un capitalismo moderno, desarrollado y con reglas claras. El capitalismo en el Perú sigue siendo rentista, que vive de la madera del Estado, de los contratos con el Estado, y que le han dado categoría a esos contratos de norma de estándar de ley.
que solo pueden ser modificados en el Congreso. Esto no lo dijo yo ni lo he inventado yo. Esto está desarrollado en el libro Hernando de Soto, El otro sendero. Que no tenemos clase dirigente, tenemos clase rentista que vive de la mamadera del Estado y son los primeros en que dice que no debe existir el Estado. Sin embargo, aplauden la presencia del Estado en el BCR, que regule todos los días el precio del dólar y la inflación. Ahí sí aplaudimos el Estado. Esto es lo que tenemos que entender, que tenemos que luchar contra una clase rentista que vive de contratos ley y de que nada se cambie y de sobreexplotar al trabajador. Como dije, no estoy diciendo Carlos Marx, el capital, no estoy mencionando a China, el Partido Comunista, ni al señor siquiera Lula da Silva de Brasil, ni a Putin, nacionalista ruso. No. He dicho, países de la OCDE, capitalistas de tradición judeo-cristiana. Tráeme a los mejores, a los galácticos, hacemos una selección para que gobierne el Perú. Creo que coincidiría el primer Consejo de Ministros en que hay que hacer un cambio constitucional que anule los monopolios y los contratos leyes. ¿Tú qué opinas? Déjalo en tus comentarios y dame like si deseas.